Estamos en Villabona y hemos venido a un restaurante merendero en el que vienen muchos cazadores en la época de caza y en el que se come unos menús que están muy bien y tienen muy buen precio. Y además es un merendero clásico donde tienes columpios, tienes una parte de fuera como un merendero de toda la vida. Además también tiene cama elástica, juguetes para niños y tiene una parte con terracita para comer fuera en los días que hace sol. Un sitio que ya hemos venido, que se come muy bien, solemos venir además. Y nada, quería hacer este vídeo para enseñar un poquito. Es un restaurante familiar, son súper amables, siempre te tratan como si estuvieras en casa. Y además de 2 platos tiene un entrante, pan, bebida, postre, todo incluido. O sea, es un menú muy barato y con buena comida, comida casera y además la cocinera tiene muy buena mano. En entrante nos han puesto una tapita de chorizo de jabalí. Y bueno, la verdad que el chorizo este está increíble, tiene un toque de picante justo, está muy bueno, la verdad que riquísimo. Y además el chorizo de jabalí, que es un poquitín diferente, con un poquitín más de sabor. Y siempre presta a empezar con un entrante, una cocina así, para ir abriendo boca. Por cierto, el menú que nos viene es fuerte, ¿eh? Ya lo veréis, pero no está mal. Este es el pan que nos ponen, pan normalín, así que no hay mucho que decir que él. Y es domingo, y en el menú de fin de semana, de primeros platos tienen pote asturiano, sopa de marisco y salpicón. Voy a probar este salpicón que nos han puesto para que lo probemos. La verdad que tiene muy buena pinta. Palitos de mar, tiene gambas, tiene huevo, como dijo él ahora mismo, todo cortado a mano. Y bueno, la verdad que se nota, está riquísimo. Y parece que va a ser un platín pequeño porque al final está fuente, pero bueno, esto la verdad que te lo comes entero y te llena. Voy a probar todos los primeros, la sopa de marisco. Y la sopa de marisco también está buenísima. Está súper densa, sobre todo por eso, porque tiene como mogollón de tropezones y el caldo está súper denso. Y ahora vamos con mi primer plato, que es el pote asturiano. Por fin vamos a lo importante, que es el pote. Oler, huele muy bien. La proporción que tiene de berzas y faves está bastante bien. Tiene cierto caldín, tampoco es excesivo y digamos que tiene un 50-50 ahí de faves, berces y tiene un poquitín ahí de patates también. Bueno, o sea, todo bastante equilibrado por lo que veo. Conjunto, la verdad que el pote está muy bien. Es un pote que es suave, o sea, si te gustan los potes fuertes, pues este no es el tuyo. Tiene poca grasina y la verdad que está, para mi gusto, muy bien equilibrado. Además te ponen aquí la fuente para que te eches lo que quieras y bueno, la verdad que está muy rico. La verdad que muy buenos primeros. La sopa estaba muy rica y el salpicón estaba buenísimo. O sea que en general todo muy bien. Cierto, el sitio está muy bien también para venir con niños porque tiene una parte que tiene cama elástica y juguetes así para niños. También tiene la parte de merendero que puede estar fuera, tiene un tobogán, algún columpio y demás. Además tiene un río que pasa por el medio del merendero y tienen patos dentro de ese río, o sea, son patos propios del merendero. Pues vamos con los segundos platos. Nosotros hemos pedido cordero y cachopo, pero nos han puesto un platín pequeño de callos también para probarlos. Lo primero que voy a probar son los callos, que nos han puesto un platín. Los callos la verdad que están muy ricos también, tan picantinos, tan así, son pequeñinos, están un poquitín pegajosos y la verdad que están muy buenos, tan ricos. A pesar de no ser yo muy callero, hay que reconocer que están buenos. Me faltaría juntarlo con patatines, pero bueno, en este caso no nos lo han puesto porque ya le dije que me pusiera un platín pequeño solo para probarlo. Digo, la cocinera tiene una mano. Vamos con uno de los segundos platos, el cachopo. Mirad qué pedazo de cachopo para ser de menú, ¿eh? La verdad que es un cachopo bastante grande. Un cachopo que está muy bien, quizás un poquitín quemado por encima. Además es un cachopo de ternera que normalmente muchas veces en los menús te ponen cachopo de cerdo, cachopo de pollo, algo un poquitín más barato. Soy un cachopo bastante gordo, ternera, jamón, queso, ternera, va a ser rebozado. En definitiva, un cachopo clásico que está muy rico, es un cachopo también que es bastante gordito, está bien de tamaño y la verdad que para ser de menú del día no se puede pedir más. Pues vamos con el segundo plato que me he pedido, que es cordero. También tener cordero en un menú de fin de semana pues está muy bien, es un plato que suele ser un precio medio más alto, así que nada, vamos a probarlo. Aparte es una buena cantidad de cordero. La verdad que el cordero está riquísimo también, o sea, muy bueno. Al final es un menú bastante asturiano porque es pote, callos, cachopo, cordero. Pues llegamos al postre, un arroz con leche requemado. Es el único postre que tenían casero, tenían otros postres como tartas y demás, pero el único casero que tenían era el arroz con leche, así que vamos a probarlo. Además, así con esto culminamos un menú muy asturiano, así que ya sabéis, si estáis por visita de Asturias, yo creo que este es un buen sitio para probar un poco de la cocina tradicional asturiana. Es cocina casera y además es un menú que es muy barato, o sea que no puedes pedir más. El arroz con leche también riquísimo, tiene mucho sabor, requemado como a mí me gusta y además no está ni muy líquido ni muy compacto, está muy bien, está en su punto justo ahí de cremosidad, está muy cremoso y bueno, está muy bien, está muy rico. Estamos con Rodi, la cocinera de aquí en La Vega. ¿Cuántos años llevas aquí cocinando? Pues aquí llevo 19 cumplidos, ya los pasé. La comida es muy fácil porque aprendí
con la madre de José Aurelio, que es el dueño de este restaurante. Me enseñó a hacer el pote, la fabada, los guisos son parecidos a nuestros de Rumanía. ¿Ah, sí? Y sí, y otra cosa, el que más le gusta a la gente aquí es el repollo relleno. Eso me dijeron, que es como una Sí. especialidad, ¿no? Sí. ¿Tuya o de Rumanía? O... De Rumanía, típico de Rumanía de toda la vida. Y resulta que la gente me lo pide, me lo encarga y bueno. sale todo bien. O sea que si alguien, Hasta ahora, si alguien quiere repollo, ¿qué tiene que llamar antes? Tiene que llamar, claro, porque lleva un poquitín de tiempo, no se hace de hoy para mañana como un pote o como fabada. Claro. Bueno, todo tiene su paso. Bueno, la verdad que hoy comimos un menú asturiano y la verdad que todo estaba bueno. Pues comimos pote, comimos cachopo, comimos cordero, o sea, todo estaba rico. Sí, salpicón. Controlas bastante la cocina asturiana. Efectivamente. Y todo, sobre todo el salpicón que había hoy, salpicón, es que yo fui un día en Peñamía y comí y me quedé con el sabor y todo eso y vine para aquí y me puse a prepararlo. La verdad que el salpicón está muy bueno. Y me sale muy bien, pero lleva mucho tiempo, pero me encanta. ¿Y tu plato, digamos, preferido? Bueno, me imagino que es el repollo, ¿no? ¿O El repollo, pero también el pote. Hay mucha gente, muchísima gente que los sábados y domingos siempre viene por el pote. El pote de Rodi, yo no sé por qué le encanta tanto, porque está muy bueno, sí. El pote se come en todos los lados. Pero Sí. la verdad es que depende de compango, depende de cada mano de uno. Claro, claro. No, y Digo yo. Sí, sí, claro. Oye, cada uno... No, los potes es como un plato, entre comillas, más o menos simple, por decir así, porque al final no deja de ser un plato, pero bueno, cada sitio es diferente y el Claro. que he probado hoy es como muy equilibrado también a nivel de berzas, de las faves, o sea, está muy equilibrado Señor, a sí, nivel de señor. todo. Y también muchos guisos, el cordero, el cabrito y aparte el jabalí. El otro día tenía una comida de una gente que me encargó faves con jabalí, que salió y que estaba espectacular. Claro, porque Bueno, aquí tenéis muchos cazadores, ¿no? tenemos o sea, en muchos la época de cazadores, caza sí. la La época son 6 meses, empieza en septiembre y acaba en febrero. La sopa de marisco que también me sale muy bien y mucha gente dice que ¿dónde aprendí a hacerlo? Bueno, lentejas, garbanzos y eso, esto no te cuento, porque los obreros que vienen a comer todos los días, dije, bueno, vaya mano que tiene esta chavala. El precio es de 22 euros por persona. Su nombre es Bar Merendero La Vega y le doy una puntuación de 8 negotines y medio.